Bueno, egunon eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Dakizunez, gaurkoan adimen gaitasun handiko ikaslei hezkuntza arreta emateko plana aurkeztera gatoz. Horretarako nirekin Maite Alonso hezkuntza sailburu ordea dago. Bion artean plan honek dituen ezaugarri nagusiak eta berezitasunak azalduko dizkizuegu. Plan hau hezkuntza sailean landu dugun azken hilabete hauetan. Legegintzaldi honetako konpromisoetako bat zen. Eta azkenean, gaur aurkezteko aukera daukagu. Azpimarratu nahi dut, hilabete hauetan guztietan, plan hau lantzen ibili direnen parte hartzea. Gure sailean, ikuskaritza zerbitzua eta berritzeguneak. Eta sailetik kanpo, hezkuntza sistema parte hartzen duten zenbait eragile. Hezkuntza patronalak, sindikatuak, unibertsitateak, eta gai honi zuzenean lotuta dauden erakundeek. Hauei esker, eskerrak eman nahi dizkiet egin duten lanagatik. Como decía, presentamos el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 2019-2022. El plan lo hemos elaborado a lo largo de los últimos meses por parte del Departamento de Educación a través del Servicio de Inspección y Berritzegunes, y también hemos contado con el trabajo y la colaboración de representantes de la comunidad educativa, patronales, sindicatos, universidades y asociaciones vinculadas a este ámbito. Quiero darles las gracias a todos ellos por el trabajo que han realizado. Este es un plan al que nos habíamos comprometido desde el Departamento de Educación. Viene recogido en nuestro programa de legislatura porque realmente considerábamos y consideramos necesario abordar un campo que hasta ahora no se había afrontado en profundidad como parte importante de la diversidad de nuestro sistema educativo. Es necesario ofrecer al conjunto del alumnado una respuesta educativa de calidad, basada en planteamientos y principios que recoja una atención específica, rigurosa y ajustada a las diferencias individuales. La respuesta a esta diversidad, desde una perspectiva amplia e inclusiva, también debe contemplar la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. En relación a esos principios a los que hacía referencia, son estos los que aparecen en pantalla, son un total de 9 principios. Recogen los elementos fundamentales en relación a la intervención educativa con el alumnado de altas capacidades. Hablamos, por citar algunas de ellas, del principio de inclusión, como principio que promueve que la totalidad del alumnado alcance el mayor nivel de desarrollo de las competencias. Principio de prevención y de detección temprana. Visibilidad de género, basándonos en unos datos que comentaré ahora a continuación. Personalización y diversificación de la enseñanza. La formación de los agentes educativos. O la especial atención a los pasos en las etapas educativas y las necesidades que ello genere en el alumnado. Como digo, estos son los principios en los que nos vamos a apoyar para la intervención educativa y que nos deben ayudar en la consecución de los objetivos que nos hemos marcado con el plan. Estos objetivos, que podéis leer, persiguen lograr una mejora tanto en la detección del alumnado de altas capacidades, así como en la sistematización de las actuaciones para el conjunto de la comunidad educativa. Debemos tener en cuenta que cada caso es único y específico, pero sí es importante sistematizar, definir y concretar las actuaciones para todo el sistema educativo. Los objetivos que nos hemos marcado con este plan son los siguientes. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la realidad del alumnado y la necesidad de dar respuesta adecuada, formar a la comunidad educativa, sistematizar la intervención, promover acciones de innovación y promover procesos de participación con agentes educativos y sociales en favor de acciones cohesionadas. Baina planaren alderdirik esanguratsuenak aletzen jarraitu aurretik, uste dut, garrantzizkoa dela zehaztea zeri edo nori buruz ari garen hizketan, gaitasun handiko ikasleak aipatzen ditugunean. Azken urteetan, adimen gaitasun handiak definitzerakoan aldaketa gertatu da. Zaharkiturik gelditu da gaur egun, kategorizazio hori ikaslearen koziente intelektuala neurtuta soil-soilik egiten zen garaia. Gaur egun, definizioa zabaldu eginda, eta horren arabera, gaitasun handia haurtzaroko ahalmen baten garapena eta eraldaketa da, helduaroan jardun eta lorpen bikainak egiteko helburua duena.
A lo largo de los últimos años se ha producido un cambio a la hora de definir las altas capacidades intelectuales. Ya ha quedado anticuada aquella definición en la que esa categorización se realizaba únicamente midiendo el cociente intelectual del alumno. Hoy en día la definición se ha expandido y se considera la alta capacidad como el desarrollo y transformación de un potencial presente en la infancia para promover desempeños y logros sobresalientes en la edad adulta. Lo que sí está claro, y es algo que hay que subrayar, es que las personas con altas capacidades intelectuales provienen de familias, ambientes sociales y culturales y modelos educativos diferentes. Y que en esas realidades manifiestan diferencias individuales en lo que respecta a los logros académicos, desarrollo social, emocional o cognitivo. Askotariko talentoak ditugu eta garapen ibilbide desberdinak egiten dira, bai hasteko uneari dagokionez, bai lorpen garrantzitsuak agerian geratzen diren uneari dagokionez. Nolanahi ere, eskolak eta gizarteak eskaintzen dituzten aukerak funtsezkoak dira talentu horiek garatzeko eta gauzatzeko. En esa realidad tan diversa y plural nos encontramos a estudiantes que muestran un alto rendimiento y logros dentro de un ámbito concreto, pero también a alumnado que, aunque no expresa aún sus habilidades excepcionales, tiene gran potencial para poder desarrollarlas, o a alumnado que muestra dificultades para poder desarrollar su potencial. Por eso es importante que todos ellos sean reconocidos, detectados e identificados. Es importante que puedan recibir una educación que promueva su talento y garantice su bienestar social y emocional. Egia da, hala ere, kolektibo heterogenoa izan arren, badirela gaitasun handiko pertsona guztietan ageri diren zenbait ezaugarri komun. Ez dira kasu guztietan agertzen, baina oso ohikoak izaten dira. Adibidez, aparteko adimen trebetasuna dute, goi mailako memoria funtzioak dituzte, edo erraztasun eta bizkortasun handiagoa agertzen dute informazio berria barneratzeko. Baina ezaugarri orokor horiek sarritan pertzepzio okerrak sortzen dituzte gaitasun handiko ikasleen inguruan. Estas características generales suelen generar en ocasiones percepciones un tanto difusas de la figura del alumnado de altas capacidades. En más de una ocasión, las referencias a las altas capacidades suelen venir acompañadas de comentarios o mensajes que no siempre están ligados a la realidad. Se da por hecho que, por ejemplo, todo el alumnado con alta capacidad es igual, que debe sobresalir en todo, que son pulcros, que finalizan los primeros las tareas, que están muy motivados por sobresalir en el aula. Pero también se menciona con la misma contundencia que este alumnado sufre fracaso escolar por no estar motivado o que, aunque no disponga de ayuda, podrá triunfar. Además, nos encontramos con frecuencia con la percepción de que estos alumnos y alumnas suelen ser, en muchos casos, unos inadaptados sociales. Y ese hecho, esa creencia, puede resultar muy contraproducente. Puede generar, y de hecho en ocasiones genera, un sentimiento de que la inteligencia beneficia fundamentalmente a quien la posee y genera con ello predisposición a no valorar la inteligencia superior de otros. Otra idea errónea y también perjudicial es la que hace referencia a la consideración de la existencia de necesidades más acuciantes entre otros estudiantes no dotados que es preciso priorizar. Esto es, que no es tan importante ayudar a quien tiene altas capacidades y que lo realmente importante es ayudar a quien tiene deficiencias en el aprendizaje. Ambas necesidades son importantes y es necesario que sepamos darles respuestas a los diferentes perfiles de alumnos y alumnas que requieren de ayuda por parte de la comunidad educativa. Entre los diferentes apartados que contempla el plan, cabe destacar la información relativa a los datos de los que en la actualidad dispone el Departamento de Educación, así como el trabajo específico elaborado por parte del ICEIBEI. Hezkuntza Sailak, UB-bikoitza 6 aplikazio espezifikoaren bidez egiten duen datu bilketan, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen kopurua jasotzen da. Ikasle horien artean, berritzegunetako aholkulariek 757 ikasle identifikatu dituzte adimen gaitasun handikotzat. El control de los datos por parte del Departamento de Educación, a través de una aplicación específica, W67, recoge el número de estudiantes con necesidades educativas especiales. De dichos estudiantes, las asesorías de necesidades educativas especiales de los berritzegunes han identificado en la actualidad un total de 747 alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales. En ese dato incluimos al alumnado precoz, con algún desarrollo más rápido que lo habitual
y que con los años desarrollará algún talento o no. Alumnado talentoso, que es el que destaca en algún talento pero puede tener dificultades en otros. Y el alumnado superdotado, que es el que muestra talento en varias áreas. Horiek guztiak batuta, egun Euskadin gaitasun handia duen ikasleen portzentaia 0,2 inguruan kokatzen da. Derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztien artean. Nabarmentzekoa da, azken 4 urtetan Euskadin gaitasun handikotzat identifikatutako ikasleen kopurua hirukoiztu egin dela, naiz eta oraindik portzentai hori baxua izan. Sumando todos ellos, el porcentaje total de alumnado con altas capacidades se sitúa en la actualidad en Euskadi en torno al 0,2% del total del alumnado de educación obligatoria. Cabe señalar que en los últimos 4 años el número de alumnado identificado en Euskadi con altas capacidades se ha triplicado, aunque todavía el porcentaje sigue siendo bajo. En esa evolución juegan un papel importante acciones como, por ejemplo, el Plan Marco de Atención Temprana en el Entorno Educativo, que pusimos en marcha durante la pasada legislatura. Ese mayor seguimiento está ayudando, junto con otras acciones, en una mayor detección de este alumnado. Sin embargo, y a pesar de ese incremento, la tasa se sitúa, como digo, en torno al 0,2% de la población. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la OMS estima el porcentaje de altas capacidades en torno al 3% de la población escolar. Tenemos, por tanto, camino por recorrer y confío en que este plan y la sistematización que va a impulsar ayudará a ello. Y otro elemento que requiere de una atención especial. El análisis realizado por el plan pone el acento en la vulnerabilidad de las chicas con altas capacidades. Mitoak, estereotipoak edo rol sozialak direla eta jasan behar izaten dituzten ondorioek gaitasun handiko emakume gisa osatu beharreko identitatearen konfigurazioa baldintzatzen dieten eskei. Eta horrela, eskola arrakasta pertsonala eta arrakasta profesionala mugatua gelditzen zaie. Gaur egun, detektatutako 10 kasutik 7 mutilak dira eta 3 neskak. Horregatik, aipatu dugu genero agerikotasuna hasieran aipatu ditudan printzipioetan. Debido a los mitos, estereotipos y roles sociales, las chicas se enfrentan a consecuencias que condicionan la configuración de su identidad como mujeres con capacidad superior y limitan su éxito escolar, personal y profesional. En la actualidad, de cada 10 casos detectados, 7 son chicos y 3 chicas. De ahí que los principios que mencionaba al comienzo de mi intervención hagamos referencia a la visibilidad de género. Y ya para concluir, un par de apuntes antes de darle la palabra a Maite Alonso. Es importante señalar que en este proceso de identificación el entorno del alumnado juega un papel fundamental. De hecho, el recorrido en la identificación se realizará con la participación de estos agentes, la familia, el profesorado consultor y orientador, el alumno y la alumna, así como los y las asesoras de los berritzegunes. Y en relación al proceso de detección e identificación, este tendrá sus acciones específicas en las diferentes etapas educativas, aunque en el caso de educación primaria y secundaria comparten las mismas fases: filtraje, detección específica, valoración psicopedagógica, intervención pedagógica y, finalmente, evaluación y seguimiento. Todo este tránsito que he relatado se apoya en documentos de trabajo, indicadores, ejemplos prácticos, referencias bibliográficas y en orientaciones que el plan recoge en sus anexos. Dichos materiales de trabajo irán dirigidos a los profesionales de la educación para poder desarrollar la labor de detección y orientación con mayores garantías y sistematización. Eta orain, Maite, zurea da hitza, zenbait alderdi zehaztu nahi badituzu. Eskerrik asko, sailburu, egunon guztioi. Niri gustatuko litzaike azaltzea datorren ikasturteari begira zer egingo dugun edo ze lehentasunak ditugun hasteko, ez? Sailburuak esan dagoen bezala, 5 helburu agertzen dira planean, sensibilizazioa hezkuntza komunitaterako, prestakuntza, interbentzio sistematikoa, berrikuntza eta lankidetza. Datorren ikasturteari begira, beraz, lehenengo, bigarren eta 3. helburua jorratuko dugu, baina era partzialean, ontxe azalduko dizuet. El primer objetivo, que es el de la sensibilización de la comunidad educativa, lo tenemos que trabajar porque la sailburu ha comentado los falsos mitos que rodean al perfil de este alumnado.
tenemos que trasladar una información adecuada al profesorado y a la comunidad educativa para que entienda la necesidad de este alumnado, que en muchas ocasiones, como ya se ha comentado, no es fácil detectarlo. Muchas veces confundimos el alto rendimiento con alumnado de altas capacidades. El alumnado de altas capacidades puede tener alto rendimiento, pero a veces no lo tiene. Al revés, incluso puede tener algún tipo de dificultades de adaptación que hace que sus resultados no sean para nada llamativos. También Sailburu ha comentado el caso de maduración precoz. Tenemos niños y niñas de corta edad que destacan por una maduración precoz, muchas veces asociadas a ambientes muy estimulados y a una relación muy habitual con personas adultas, lo que hace que ese alumnado llame la atención en determinados espacios, en determinados ámbitos, pero sin embargo en la evolución y pasando los años y los cursos en el centro, pues al final acaba siendo un alumnado que no lo podemos detectar como alumnado de altas capacidades. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con este tipo de conceptos y tenemos que trabajarlo. Sensibilización con la comunidad educativa. Para ello, vamos a diseñar una serie de documentos sencillos en donde podamos difundir las características de este alumnado y puedan llegar a todos los centros y a todas las familias y agentes educativos. Además, tenemos pensado que el curso que viene, probablemente en el primer trimestre, no está decidido aún, podamos realizar una jornada de trabajo vinculada a las altas capacidades en donde agentes distintos tengan oportunidad de expresar pues su conocimiento y su experiencia en torno a este tema. El objetivo 2, el de la formación, también nos interesa porque en el estudio que se ha realizado en el ISEI se ve una amplia necesidad de formación por parte del profesorado. Esan behar dugu, irakasleak ikastetxetan batzuk esaten dute, kontuan izaten dituzte goi mailako gaitasunen ikasleak, baina beharrezkoa da prestakuntza gehiago izatea. Eta departamentutik nahi dugu prestakuntza hori zabaltzea ikastetxe guztiontzat. Beraz, prestakuntza hori egingo dugu eta hasiko gara noski iraian bertan berritzegunetako aholkulariekin. Haiek edukiko dugu presentzia eta eragina handia gai honetan, beraz hasiko gara haiekin, baina gero bai prestakuntza hori ikastetxetan egingo dugu. Decía que la formación es otro de los elementos fundamentales. El curso que viene, vamos a empezar a formar en septiembre a las asesorías de los berritzegunes que están en contacto ya con centros que están trabajando en este ámbito y queremos que la formación sea homogénea y llegue a todos los centros. También vamos a realizar una formación más específica para aquellos centros que llevan tiempo trabajando este tema y nos solicitan una formación en profundidad, pero lo que vamos a hacer primero es una detección de las necesidades de formación que tienen, en qué temas, en qué ámbitos y de las dificultades que surgen en el día a día en la intervención con este alumnado. Hirugarren helburu horretan, interbentzio sistematikoa esan behar dugu partziala izango dela eta azalduko dizuet zergaitik. La herramienta que tenemos para hacer la primera fase que hemos diseñado para la atención a este alumnado es el filtraje. Tenemos una herramienta que, en principio, tenemos que validar. Tenemos que validarla con nuestro alumnado, en nuestro contexto. Por lo tanto, en esa tercera fase de sistematización, lo primero que vamos a hacer es una experiencia piloto. No sabemos con qué centros lo haremos, lo que sí sabemos es que nos vamos a dirigir a la población de alumnado que está ya registrada, porque precisamente lo que tenemos que hacer es validar esa herramienta que tiene que dar la información precisa para detectar ese alumnado. Por lo tanto, ese pilotaje se va a llevar a cabo. Sí tenemos situados los criterios que solemos utilizar habitualmente, como que el reparto equilibrado, aparezca el reparto equilibrado entre territorios, entre redes y niveles educativos. Y, por supuesto, también vamos a tener en cuenta dos de las variables que se han comentado esta mañana, que son el ISEC y el género. Por lo tanto, para este pilotaje vamos a contar con una entidad experta y la colaboración del ISEI para poner en marcha este proceso que se llevará a cabo a partir del primer trimestre, en el que vamos a desarrollar en estos centros educativos la intervención para que podamos validar realmente la herramienta que tenemos y la podemos extender al uso de los centros que la necesiten.
Esto es un poco lo que quería comentar, un poco las ideas que tenemos para empezar a trabajar y que estamos planificando ya de cara al curso que viene, y entendemos que, lógicamente, toda la parte de innovación en la intervención y toda la parte de participación también la iremos desarrollando, pero en menor medida de cara al curso que viene. Eskerrik asko.